Casi todos los libros infantiles que se consideren clásicos tienen como un destino inevitable una versión cinematográfica, y en ocasiones varias. Seguramente conozcan algo de la magnífica obra de Roald Dahl, ya que su literatura no escapa a esa regla. Novelas como Charlie y la fábrica de chocolate o Las brujas cuentan con adaptaciones para cine, incluso versiones distintas en el siglo XX y en el siglo XXI. Su novela Matilda, publicada en 1988, cuenta la historia de una nena inglesa que se esfuerza por expandir su capacidad intelectual a pesar de la estupidez y la maldad de los adultos. Lo más probable es que muchos lo hayamos conocido por la versión cinematográfica, dirigida por Danny DeVito y protagonizada por Mara Wilson, una película que casi 30 años después mantiene intacto su encanto. Podría creerse que la historia representa la opresión del mundo adulto sobre los niños, pero ese es solo un punto de vista. La esencia de la historia es la injusticia, la desigualdad y el abuso de poder. Pero tal vez a esa película haya mucho que renovarle, y para eso sería oportuno contar con esta versión de 2022, basada en el musical teatral de 2010. Veamos en el tablero qué adaptación logra mostrar mejor esa desigualdad y qué Matilda resulta la más justiciera. Lo primero a considerar es que su autor no busca denunciar a los adultos, más bien se burla de ellos, con el sutil ingenio del humor inglés. Esta intención no se aprecia en la versión de DeVito, que focaliza lo ridículo en los padres de Matilda. En cambio, el musical parodia la paternidad o maternidad en general, retomando la idea de que madres y padres se ponen bobos con sus hijos. El primer avance es entonces para el musical. Sin embargo, es curioso que decida suprimir al personaje del hermano de Matilda, probablemente porque viene de una versión teatral donde han preferido pagar un actor menos. El hermano tiene una importante función como favorito del matrimonio, cómplice de su padre y bully de Matilda, lo cual en el musical se pierde, pero ganando en cambio una mayor polarización entre el conflicto niños-adultos. En la casa es directamente Matilda versus sus padres, quienes además tienen bien justificado su rechazo a Matilda. Aquí son una pareja que no deseaba tener hijos, más allá del número. Esto implica un nuevo casillero para la adaptación del 2022. En mi región usamos la magnífica palabra mersa o grasa para definir el mal gusto, los adornos recargados, la ropa colorinche y los modales vulgares mal disimulados. El matrimonio Wormwood está pensado así, pero en la primera película dan un giro muy conveniente. No son europeos, sino un par de materialistas yanquis de los 90, un tipo de persona hiperconsumista, a la que no nos cuesta nada entender porque todos conocemos a alguien que es así. En cambio, la pareja del musical cuenta con dos cosas en contra. Para empezar, como en el libro, son ingleses, y para cualquiera que no sea británico cuesta verles lo grasa. De hecho, su apariencia, más que vulgar, podría considerarse una estética, el kitsch. El kitsch es una categoría estética que no tiene nada que ver con una sistematización del mal gusto, sino con una exacerbación de lo artificial y lo desmesurado. Además, el efecto ridículo que debería caracterizarlos se pierde porque la película está llena de elementos llamativos, barrocos, empalagosos. En cambio, los padres de Estados Unidos destacan por sus ambientes recargados, su mal gusto en cada detalle y su forma de hablar grosera, la cual se aprecia incluso en las voces latinas. Yo soy grande, tú pequeña, estoy bien, tú mal, soy listo, tú tonta. Y eso no vas a poder cambiarlo. De momento, por todo lo anterior, la Matilda del siglo XX avanza doble. Hablemos ahora de las protagonistas. El personaje de Mara Wilson tiene como impronta la inocencia, aunque no la ingenuidad. Es tierna, pero no crédula. Tiene fe en las leyes y ve el castigo como una medida social ante una transgresión. La película se encarga de dejar esto claro con esta escena. Si una persona es mala, se le tiene que dar una lección. ¿Persona? Lo disfrute o no, ve el castigo como una responsabilidad. En cambio, Matilda 2022 no prioriza la ternura, llegando a tener actitudes sombrías e incluso tétricas. Su sentido de la justicia es más personal y ha desarrollado un código moral que avanza de la picardía a la venganza. Tomemos su demostración de inteligencia. En los 90 es sencilla y directa. 13 por 379. 4.927. ¿Cómo, Matilda?
La del 2022 es una inteligencia desmedida. Matilda, what are you doing? Well, I'm polishing it off. And then I thought I may as well do the rest. You know, the prime numbers, where x is a square of AB reoccur. ¡Es demasiado! ¡Es demasiado! Which books did you read this week? Nicholas Nickleby, Jane Eyre, Tess of the D'Urbervilles, Of Mice and Men, The Lord of the Rings, Moby Dick, Crime and Punishment, and The Cat in the Hat. ¡Es demasiado! ¡Es demasiado! La Matilda anterior no necesita caer en la exageración, simplemente es una nena superdotada hablando de los libros que le gustan. La nueva está al borde de sonar pedante, el avance aquí es para Matilda noventera. Una pequeña pero notoria diferencia son los personajes secundarios, mientras que la película anterior, La bibliotecaria, primera aliada de Matilda, apenas aparece. Aquí tiene un rol importante y de hecho forma un vínculo con ella, escuchando las historias que inventa. En la escuela, además de la cocinera, vemos algunos maestros que en la otra película brillaban por su ausencia. Y ya que hablamos de la escuela, es hora de analizar sus personajes, porque seguro quieren, como yo, llegar al mejor de la saga. Empecemos por los estudiantes. Lo que no encaja en la nueva versión es el grupo de estudiantes adictos al régimen, los prefectos, alcahuetes de la directora, que solo aparecen en la presentación y luego no tienen ninguna relevancia, y ni siquiera son arrastrados en la caída de la autoridad que apoyan. Estos personajes agregados, además, le sacan fuerza a la unión estudiantil, que ya sea como víctimas y al final como resistencia, están del mismo lado contra el mundo adulto. El musical retrocede un casillero. Los papeles secundarios más importantes se mantienen. La mejor amiga con iniciativa, la nena de las trenzas, Mi mami dice que son bonitas. el famoso Bruce y la que está más informada. Cambia a favor del musical que Bruce, aunque también se caracteriza por comer mucho, no asocia eso con la obesidad, lo cual es un estereotipo y solo muestra a un nene con algo de sobrepeso, como de hecho se ve en las ilustraciones originales de Quentin Blake. Otro cambio a favor es el de la rubia con más experiencia, aquí representada con mayor personalidad y rudeza. Mucho mejor que esa jirafona insípida. Todo esto es un avance doble para Matilda 2022. Ahora bien, si esta historia fuese de esas que tienen un laberinto con un monstruo en el medio, sin dudas ese monstruo central sería la directora Tronchatoro, una de las antagonistas más memorables de la literatura infantil. Su introducción en la película anterior es gradual, una amenaza en el horizonte que se va acercando. En la nueva, solo la mencionan de antemano al pasar, lo cual no crea ninguna anticipación. Una vez en escena, y no solo para mostrar su tamaño, los planos de Danny DeVito la muestran desde abajo, como para remarcar la mirada de los nenes y su imposición por sobre ellos. También se usan planos muy cerrados sobre su cara, para resaltar el grotesco, pero lo que hace de Agatha Tronchatoro un gran personaje no es su adulta monstruosidad, sino, irónicamente, su actitud infantil. Nos enseñó con un poema. Un poema, qué lindo. Es la peor pesadilla de un estudiante, una autoridad con mente de bully, que no duda en insultar, burlarse o agredir físicamente. Es caprichosa, glotona e irracionalmente miedosa, lo cual también denota su inmadurez. Es una gran rival para Matilda porque a su manera ella también es una nena en un mundo de adultos. En el musical se toma otro camino. A nivel físico las diferencias son irrelevantes, salvo por un elemento. Sabemos que la interpretación de Pamela Ferris dejó unos zapatos muy grandes que llenar, pero eso no es motivo para que le pongan a la nueva actriz literalmente unos zapatos muy grandes. Zapatos muy grandes. Emma Thompson es una gran elección, podría ser incluso de Matilda si quisiera, pero las prótesis, ortopedias y accesorios la vuelven innecesariamente aparatosa, como si hubiera algo que compensar que no pudiera lograr con su actuación. Al respecto, la actitud que elige para su personaje es la de, por sobre todo, una vieja amargada. Su maldad está cargada de tristeza, al contrario de la anterior, que a cada acción le imprime una cuota de placer, de disfrute, lo que la hace más odiable aún. En ese sentido, la versión del siglo pasado avanza un casillero. Pero esta nueva Tronchatoro tiene una ventaja conceptual. Así como la anterior tiene el capricho como motivación, es decir, es mala por la maldad misma, el personaje de Emma Thompson es ideológicamente cruel. Cree en el orden no solo como una herramienta de tortura, sino como una obligación patriótica. If you want to throw the hammer for your country. Esta Tronchatoro es, en efecto, una fascista. Esta relectura más política del personaje le suma una mayor complejidad y por lo tanto también un casillero. Pero no podemos hablar de la escuela sin detenernos en el momentazo de Bruce. Aquí es donde la justicia personal de Matilda se vuelve colectiva. Bruce ha cometido un robo, el del pedazo de torta, y quizá merezca un castigo por eso, pero lo desmedido del correctivo ideado por Tronchatoro, comerse completa esa torta de chocolate, que por otra parte parece muy tentadora, desata la total solidaridad de los estudiantes.
La diferencia con el libro es que el apoyo de los otros es silencioso. Apenas alguien lanza una frase motivadora. En la primera película se decide cambiar eso por completo, generando una escena épica de aliento masivo que marca el inicio de la futura revolución contra Tronchatoro. El musical, por su parte, desplaza el foco de atención de Bruce hacia un colorido número musical, desestimando, por un lado, la tensión interna del personaje, que se describe en los libros, pero sin tampoco que los estudiantes se sumen al conflicto. Su coreografía distiende la lucha más que comprometerse con ella. La Matilda noventera no puede no avanzar este casillero. Para hablar de la maestra Honey, quizá debamos antes abordar el tema de la diversidad étnica. El libro no la plantea, por lo que es un logro de ambas películas visibilizar personas que no sean siempre rubias, caucásicas o de ojos claros. Sin embargo, esta edición apenas se desarrolla en los 90, con el personaje de Lavender, la mejor amiga de Matilda. Ningún otro personaje relevante, secundario o terciario rompe con el etnocentrismo. En el musical, la diversidad es considerablemente más visible, incluso en personajes principales, una decisión más firme y sostenida, lo cual la hace avanzar un casillero. Otro acierto para la nueva versión de la maestra es retomar la vida miserable que describe el libro. Wow, they pay teachers really badly. En cambio, la película anterior da un aura de idealización bastante ñoña a la vida de la maestra. Esto también es un adelanto para el musical. Lo que no se llega a desarrollar son los vínculos de la maestra, y es uno de los motivos por el cual no se crea tampoco una relación genuina con Matilda, a quien desde luego termina adoptando, pero sin haber compartido realmente muchas escenas entre sí. En la otra, ellas atraviesan experiencias, transitan emociones y establecen códigos que desembocan genuinamente en la adopción. ¡Adópteme, maestra! Ciertamente, en esta nueva película, Matilda se ha vinculado más con la bibliotecaria. Lo más natural sería que la adopte ella, con quien tiene un lazo de amistad muy largo y sostenido desde el comienzo mismo de la película. Comparten una ficción secundaria enmarcada en la principal, que se va mezclando de una manera muy confusa con la realidad de los personajes, hasta el punto de no entenderse si los poderes mentales de Matilda, además de la telequinesis, incluyen también una resolutiva telepatía o clarividencia, con la cual ha leído la mente y el pasado de la maestra, adivinando datos de su vida para inventar su relato. The people in my story. I thought I was making it up, but it's real. It's you, it's your life. Estás medio fantasiosa vos, ¿puede ser? Esto da un nuevo casillero a la primera. El enfrentamiento definitivo con Tronchatoro se da en el musical en un escenario especial, como en la etapa del final boss de un videojuego, lo cual lo vuelve más épico. También le da más participación a los otros estudiantes, que en un, quiero creer, homenaje a la Sociedad de los Poetas Muertos, se alzan literalmente ante el enemigo. Y eso es un nuevo avance para el musical. Lamentablemente, todo ese entusiasmo queda opacado por los poderes de Matilda. De todas formas, el problema es que no importa lo que haga, nada parece funcionar. Eran solo trucos baratos. En la Matilda anterior, el plan de asustarla es el resultado de una larga investigación. Sabe detalles del pasado de su enemiga y su debilidad, la superstición. No hace falta una gran demostración para reducirla, pega donde sabe que duele. Un casillero para ella. ¡Juego empatado! ¡Queremos sangre! Vayamos ahora al final, para desempatar esta competencia. En el libro, el mensaje fantasmal del pizarrón es suficiente para desestabilizar a Tronchatoro. En el musical, el golpe definitivo, y el único que parece acertado, es expulsar a Tronchatoro en un sentido literal, dependiendo exclusivamente de los poderes sobrenaturales. En cambio, la película original hace atravesar a Tronchatoro todo un camino de humillación, y no solo en manos de Matilda, sino haciendo partícipe de su derrocamiento a toda la escuela, aprovechando el germen que ya habíamos visto construir desde el episodio de Bruce. En el musical, la participación del resto de la escuela es solo en el festejo, con imágenes simbólicamente fuertes, pero ya posteriores a la batalla en sí. En la versión de los 90, la primera Matilda solo da un empujón para que el resto reaccione. La caída de Tronchatoro es un hecho colectivo, menos sobrenatural y por lo tanto más justo, con lo cual se lleva el punto definitivo de esta partida. Hay más diferencias en estas películas para debatir, como si está bien conjugada la estética oscura de esta Matilda con la abierta ñoñez de ciertos momentos. Pero estas preferencias pueden dejarlas ustedes en los comentarios, ya que cualquier mensaje es bienvenido. Y ya que están, compartan el video, que les cuesta poco, denle like, que les cuesta menos, y sigan el canal, que no les cuesta nada. Hasta la próxima. Juventud.
mañana es más.